Muy buenas, otra vez estamos aquí de nuevo, como siempre habíamos prometido, para daros más lecciones o aconsejaros en todas las dudas que tengáis. Hola, soy Manuel García, trabajo en el Departamento Técnico de Pruebas de Ingeniería y hoy vamos a hablar del diseño de escalera. ¿Cómo empezaríamos a tomar una decisión para lo que es el diseño de la escalera? Lo primero que haríamos sería tener en cuenta todo lo que es la parte de normativa. Podemos estar trabajando con normativas o notas técnicas de prevención, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Podemos estar trabajando con una normativa como la EN 14122 o con una nota técnica de prevención como la 408. Una vez que ya tenemos identificado y sabemos todo lo que necesitamos con la parte de normativa, sí tenemos que tener claro la superficie en la que vamos a anclar la escalera. En este caso vamos a hablar siempre de escaleras verticales. Una escalera vertical, si tenemos que identificar o tener como referencia una altura, qué tipo de superficie, si sobresale un alero, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de definir o estudiar esa escalera. Imaginaros que tenemos una superficie de hormigón en la zona de abajo y a partir de una altura de 2 metros podemos tener la continuidad del paramento vertical que sea de chapa. Pues tenemos que tener identificado ese tipo de soluciones porque en la zona baja de hormigón tendremos que poner una fijación a hormigón y cuando tenemos la zona de chapa vamos a tener que poner un elemento que me dé la resistencia suficiente para fijarnos a esa chapa y que cumpla dentro de la normativa. Tenemos que tener todo eso en cuenta, también la altura de las diferentes zonas, porque para que podamos cumplir con la distancia recomendada tanto en normativas como por fabricantes, una distancia máxima entre soportes. Seguiremos definiendo luego todo lo que necesitamos, tanto si es fijaciones al suelo, solamente si son fijaciones a pared, o si tenemos que nos sobresale un alero. No solamente en el alero, sino a lo mejor hay una tubería, hay algo que sobresalga como un rail eléctrico, algo que sobresalga de lo que nos impide el paramento vertical. La normativa me está diciendo o me marca una distancia de espacio libre siempre entre lo que es el montante de la escalera y lo que es la pared. Ahora mismo esa distancia la tenemos que mantener en todo el trazado. Siempre la norma te puede dar un margen que te lo indica en las distancias gráficos y esa distancia lo tienes que tener en cuenta si hay que salvar una pequeña tubería o si tenemos unos márgenes tanto a izquierda o a derecha en unos espacios reducidos. Siempre contamos con los diámetros necesarios y con toda la información en la normativa, ¿vale? Pero imaginaros que no solamente es la parte que os decía, que es una parte plana, que tengamos un alero. La distancia que voy a necesitar mínimo entre 210 milímetros desde lo que es la superficie de anclaje y el eje de la escalera, sino que independientemente de eso, imaginaros que tengo que tener una distancia mayor que al final tenga que librar o ese alero o esa tubería. Podemos ir con modelos que son estándar, que ya están diseñados o por el fabricante o incluso puede estar que podemos aprovechar dentro de la propia estructura, que nos permite varias diferentes medidas para el tema de la soportación con consolas que pueden ser extensibles. Podemos irnos a lo mejor incluso hasta un máximo de 850 milímetros de separación. Hay que tener muchas más cosas en cuenta, porque por ejemplo yo tengo que hacer desembarco. Cuando yo llego a hacer el desembarco en la escalera, tengo que fijarme en lo que tengo en la cubierta. Si la cubierta, al tener el alero, me estoy separando 800 milímetros y el alero ya me queda una distancia suficiente para que me respete la normativa, no voy a tener que complementar nada. Pero si resulta que, por ejemplo, el paramento vertical sí continúa hacia arriba y lo que he tenido que salvar son los obstáculos que tengo en el trazado, pues entonces voy a tener que utilizar una plataforma que me avanza hasta hacer el desembarco de forma segura en la cubierta o en el peto. Eso significa que llevo una plataforma que lleva rodapiés y lleva barandillas laterales. Una vez que yo ya estoy en la superficie, necesito hacer un desembarco. Ese desembarco puede ser
que desde el peto tengamos 1,5 metros de altura o esté a la altura de 30 centímetros del suelo, una altura muy inferior que no necesitaríamos hacer una escalera tipo puente que baje hasta el interior de la cubierta para bajar de forma segura. Cuando las superficies de desembarco son planos, pues trabajamos de diferente manera. Podemos poner, si no hay otra medida de seguridad, podemos poner unas barandillas que sean perpendiculares a nuestra escalera o paralelas para iniciar la posible conexión a un elemento anticaída que pueda ser una línea de vida o pueda ser una línea de raíz o puntos de anclaje. Hay muchas definiciones en las que tenemos que tener en cuenta lo que es una protección circundante. La protección circundante va a depender también de la altura que tengamos nosotros, porque necesitamos mínimo una altura que esté lo más bajo hasta un máximo que esté lo más alto. Podemos estar hablando que a lo mejor estamos sobre 2,20 de altura de espacio libre, donde comenzaría la protección circundante, o podemos llegar incluso a 3,30 metros. Eso también depende un poco de la parte estructural o las indicaciones del fabricante. Hay mucha especulación a la hora del tema de la protección circundante. Está claro que tenemos que cumplir con el Real Decreto, que me dice que sí, que tengo que llevar una protección circundante. Pero cuando entramos con normativas, por ejemplo con la 14122, entramos ya en el tema de que tenemos que poner también elementos anticaídas. Y la normativa hay veces que te hace unas especificaciones en las que te puede indicar si es compatible un sistema anticaída en una escalera vertical con una protección circundante. Es un tema que podemos tratar en alguna otra ocasión. Dentro de esas mismas escaleras verticales, dependiendo de la altura que tenga la escalera, tenemos que hacer a lo mejor un desdoblamiento de la escalera. Hay posibilidades que son de tramos continuos por las necesidades de que estamos entre medias de unos hilos. Hay una zona muy estrecha, pero sí me permite mínimo un espacio de 700, en la que un tramo continuo de hasta 12 metros es posible ponerlo, te lo indica la norma. No necesariamente tienes que estar a la altura específica que te dice que máximo sin descansillo A. Cuando tenemos ese tramo que no podemos desviar, lo que sí tenemos que hacer es poner unos peldaños que son abatibles, y eso sí los vamos a instalar y los vamos a acondicionar a la altura que nos está indicando la norma. Cuando hacemos esos desdoblamientos, ¿vale?, los desdoblamientos que hacemos de una escalera, lo que sí tenemos que tener en cuenta es a la altura, y dependiendo de las alturas que haya, vamos a hacer ciertas secciones. No solamente puede haber un desdoblamiento, a lo mejor tenemos que poner incluso hasta 2 o 3 desdoblamientos. Todo eso para definir una escalera aparte, una escalera vertical, dependiendo de la posición que vamos a trabajar o las funciones que tengamos que hacer con esa escalera, al hacer el desdoblamiento podemos incluso llegar a pensar que necesitamos, en vez de solo lo que es el desdoblamiento, necesitamos un descansillo, una zona de descanso, un área de descanso. Todo va dependiendo del tipo de denominación que le vayamos a dar a la escalera, pero también influye en la longitud de la pasarela, ¿vale? Tenemos que hacer que todo sea lo más seguro posible, que podamos cumplir muchas veces tanto con lo que es las escaleras de acceso a máquinas, de acceso a un edificio, con el propio código técnico de edificación. De todos modos, también solamente comentaros, hay muchas veces que nos imposibilita por ciertos vuelos que haya en un edificio, que la distancia de los soportes entre las escaleras se mantengan a la misma distancia. Siempre podemos fabricar una subestructura, siempre justificándola con cálculos, para que podamos tener esa subestructura para poder continuar o darle la continuación de la distancia entre los soportes que nos indican, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un mundo que solamente una escalera vertical parece algo sencillo, pero os podría dar muchas indicaciones que muchas veces no se tienen en cuenta. Hay que pensarlo, no vale hacer solamente yo creo que esto con hacerlo recto y salir así es suficiente, no. Que siempre seáis objetivos, que veáis que sea lo más funcional posible,
y tratar siempre de hacer la justificación técnica necesaria para esa escalera. Muchas gracias y continuaremos. Puede ser un tema muy extensible y poder hablar con más veces. Estaré encantado de volveros a ver. Gracias.